Para
con ella me salvaste. Encontraste en mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Sí, amén. Misericordia, hermanos, porque se acuerdan que la semana pasada les había comentado que si podían ayudarme a hacer oración por misericordia, mis hermanos, que escuchó nuestras oraciones, sus oraciones, y gracias a Dios, pues la quincena pasada sí nos pagaron. Entonces el Señor proveyó para todos y le agradecemos al Señor su misericordia, mis hermanos. Ese es un testimonio para la honra y la gloria del Señor. Dios les bendiga grandemente en este hermoso tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque me llevó para el pueblo donde vivo y a veces que las cosas nunca van a estar a favor, siempre vamos a estar, va a haber algo en contra siempre. Pero también si nos dirigimos con Dios, Dios nos va a llevar, va con nosotros, pero siempre va a haber problemas. Y pues yo estoy acostumbrado siempre a ir en mi carro para allá, pero en esta ocasión está para la carretera, aparte pues no tengo muchos recursos y el Señor me decía que fuera, pues, pero en humildad. Así que alisté mi mochilita y bueno, si usted dice voy a ir a apoyar a mi hermana allá porque está sembrando. Y agarré mi mochilita y me fui a hacer unas cosillas que andaba haciendo y entonces en el camino me habló mi sobrino que me esperara que él venía el otro día. Entonces empecé a ver la mano de Dios que estaba ya empezando a guiarme porque desde aquí me llevó hasta el pueblo. Y llegando allá, pues me llevó a hacer lo que tenía que hacer, sembraron, ya habían sembrado. Y me fui porque hoy hay muchas plagas, unos que dicen tinguiliches, se comen la semilla cuando están haciendo el maíz. Y llegando allá se te pone muchos pensamientos, te vienen a la mente, pero el Señor nos dice claro, que pesen uno los espíritus. Y yo decía, creo que no lo vamos a hacer aquí en esta siembra, no ha llovido, está dura la tierra. Pero me vino el pensamiento de los 2 espías que fueron al pie a la tierra y que decían, 2 que fueron positivos, que sí, que iban a hacerla, que porque Dios es bueno. Y ahí me vino el pensamiento no pensar mal, digo, sí, Padre, la vamos a hacer porque usted nos está mandando, aquí vamos a hacerla. Y estaba una nubecita bien lejos de eso. Y yo le decía en mi corazón, si usted la mandara, Padre, si usted le placiera, mándela. Aunque me enoje, le decía en mi corazón que pasaron 10 minutos y se vino un vientazo desde el ser lejos. Se vino y me fui con decirle que llegué corriendo a la casa. Está cerca la siembra y ya los palos cayéndome arriba porque había mucho viento y dio una gran llovida. Llegando le di las gracias a Dios porque pude ver que Dios contesta, que Dios te escudriña el corazón y todo lo que tú eres. Y Él quiere que piensemos bien de los demás. Aquí también nosotros la iglesia. En todo, en todo. Y Dios les bendiga, familia. Estoy muy contento. Quería estar aquí el sábado. Pero hoy en este día no podía dejar las cosas a media. Yo me sentía mal dejar a media las cosas. Me vine hasta que ya vi que ya todo estaba bien. Me vine, llegué el día domingo. Y Dios le bendiga, gracias a Dios aquí estoy. Viendo sus misericordias. Bendiciones, familia. Bueno, esto es Amén. aleluya, gloria a Sí, amén. Gracias al Señor porque nos permite reunirnos nuevamente, hermanos. Gracias por la lluvia que nos manda, por el sol que nos manda, hermanos. todo, Señor. Así es.
aunque a muchos no nos gusta que llueva, hermanos, es necesario para palabra, pues ahí vamos, como dice la hermana escritura, al momento de abrir la palabra y leerla, ahí nos está hablando, hermano. Gloria a Porque esta es Dios. palabra del Señor, hermano. Si creemos en eso, hermano. Amén, aleluya. Y seguimos estudiando, seguimos en Segunda de Samuel. Seguimos en Segunda de La Samuel. cabeza muy pegada. Que la rebelión de Absalón era la consecuencia de sus malas decisiones. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido alguna situación que nos ofenden o nos dicen algo que no nos parece, hermano? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como el Señor nos indica o reaccionamos de acuerdo a nuestra... Sí, Yo hermano. les digo que Dios te bendiga. Amén, hermana. No reacciona violentamente ni los insulta, hermana. No, Simplemente le dice Dios te que bendiga. Dios te bendiga. Sí, y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Como dice la hermana, tenemos que demostrar que somos cristianos. Dios le bendiga. Así es, hermano. Vamos a leer 2 de Samuel 16:13. ¿Quién me puede ayudar, hermano? 2 de Samuel 16:13. 2 de Samuel 16:13. A ver quién la tiene. Samuel. 16:13, hermano. Ah, Mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba Samuelito, por por el favor, ven a leer aquí porque los de aquí no. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del frente delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿Sí? sigue, hermano. A ver, léelo tú, Víctor. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y hermanos, de esta misma manera, Jesús vivió esta humildad, marcando el ejemplo de vida que todos debemos seguir, hermanos. Amén. Esto lo Amén. podemos ver, hermanos, en 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén, hermano. Como lo comentó la hermana, como oveja al trasquiladero, hermana, se dice, ¿no? Nazareno. Al matadero. O sea, él no pronunció ninguna palabra, o sea, tanto que sufrió, hermano. Ustedes tampoco en lo que han leído de la Biblia han escuchado que el Señor haya dicho algo cuando No, nunca se quedó, nunca no maldecía, no respondía. Él padecía lo que estaba sufriendo, hermanos, pero no amenazaba. Él se encomendaba y decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, De amén. esa manera respondemos nosotros, hermanos. ¿O cómo respondemos nosotros? ¿O cómo reaccionamos? Que Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo es la reacción humana? ¿O cómo muchas personas lo dicen o nosotros escuchamos nos que dicen, enojamos, hermanos, luego ofendemos a la gente, porque si nos dicen una cosa, respondemos otras, y eso no debe de ser, pero a veces pues nos gana la carne, pero como decimos, hay que tratar de cambiar, ¿verdad? De ser ya lo que Dios nos manda, ¿verdad? Ese es el triunfo, esa es la luz que dice la palabra. Debemos de tener dominio propio. Así es. Pero nos cuesta, cuando sentimos ya reventamos. ok, dice, no, es que tú tienes, si te hicieron mal, pues tú devuélveles mal, ¿no? eso no. Pero dicen devolver mal por mal. No, eso Pero no ¿qué es debe lo de que dice ser. la Biblia, hermano? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia?
ponga uno su otra mejilla. ¿Qué nos dice que está? Ajá. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿O usted, hermana, qué nos dice la Biblia? De esto que estamos hablando. Si te dan en una por la otra. ¿A quién debemos dejar la venganza, hermano? Debemos Ah, dejar la mira, la venganza venganza, en yo manos de pagaré. Dios. Amén, hermano. Sí, bueno. No debemos de hacerlo por no, pues me hizo esto, ahora me voy a vengar. No, hermano. Hasta Señor. se ensayan. La ¿no? venganza es de Dios. Así Sí, es. así Dios es. te bendiga. Él es el único, hermanos. Él es el que juzga justamente, hermanos, rectamente. Ahora te voy a decir, hay personas que dicen que Dios te bendiga, pero es Y hay personas que no creen en Dios y es lo que Dios todo te bendiga. mundo, hermano. Ahora sí, Dios te bendiga. Pero nada más te En lo el están corazón diciendo. lo ¿sí? tenemos enternecido. Y hermanos, en esta misma línea Jesús enseñó en el sermón del monte a bendecir a los que nos maldicen. Aleluya. Esto lo podemos leer, hermanos, en Mateo 5:44. Mateo 5:44, que es lo que nos dice la palabra del Señor, hermano. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Lo hacemos, hermano? Sí, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Y bueno, seguimos aprendiendo de David, hermanos. La humildad de David, pues, le trajo un buen fruto, como lo vamos a ver un poquito más adelante, hermanos. Amén, aleluya. Esto lo Gloria podemos al leer Señor. en 2 de Samuel 19, del 16 al 23. Aquí nos damos cuenta que pronto hubo un cambio de actitud en Simei. Mientras que David se alejaba de Jerusalén, Absalón llegó a la ciudad sin resistencia. Y así lo quiso David para evitar una guerra civil y el innecesario derramamiento de sangre. Veamos qué dice 2 de Samuel 16:15. 2 de Samuel 16:15. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Y en 2 de Samuel 16:16 dice, aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Hermanos, Absalón sabía que Usaí era amigo de David. Sí, amén. Por eso lo cuestionó. Esto lo ve usted en 2 de Samuel 16:17. Dice, y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y hermanos, en realidad Usaí seguía siendo fiel a su amigo David, pero pretendiendo estar del lado de Absalón con el propósito de servir como, se puede decir de esa manera, como una influencia positiva, tal como se lo había pedido David. Sí, amén. Amén. Veamos qué dice 2 de Samuel 16, del 18 al 19. 2 de Samuel 16, del 18 al 19. Dice, y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré, y a quien había yo de servir, no es a tu hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Pues aquí, hermanos, Usaí va a tratar de influir sobre Absalón, pero quien realmente tenía el oído del príncipe era Ahitofel. Pero el consejo que él le dio, evidentemente, pues estaba manchado por el resentimiento que aún llevaba en su corazón, por lo que David, si recuerdan ustedes lo que hizo David con Betsabé,
Bueno, esto lo podemos leer, hermanos, en 2 de Samuel 16, 20, 22. 2 de Samuel 16, 20, 22. Dice, entonces dijo a Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y hermanos, pues con esta acción se cumplió la profecía que Natán dio a David luego del pecado con Betsabé. Esto lo puede leer usted en 2 de Samuel 12, del 11 al 12. Y hermanos, hasta este momento Aitofel había sido un hombre muy sabio. Cuando él hablaba, sus palabras eran consideradas como que si vinieran de Dios, como si vinieran de Dios. Esto lo leemos en 2 de Samuel 16, 23. 2 de Samuel 16, 23 dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Pero hermanos, se hizo evidente que el entendimiento de Aitofel se entenebreció a causa del oído. Esto lo podemos ver en Hebreos, hermano. En Hebreos se explica lo que sucede cuando alguien deja que la amargura se enraíce. Hebreos 12:15. Eso sucede, hermanos, cuando dejamos que la amargura crezca, en nuestro corazón. El coraje, ¿no? ¿Bien? Esto está en, perdón. Alguien que pueda leer Hebreos 12:15, por favor. Hebreos 12:15. Samuel. No se quede adelante, Padre, por favor, porque es que la palabra es... A ustedes, hermanos, si lo tienen. Hebreos 12:15. Sí, ahorita lo buscamos. 12. Hebreos 12:15, por favor. 12. Mirad bien, Leo. no sea, mirad Volteado bien, para acá, mi amor, así, frente, como está papá. mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, amén. Otra vez. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Sí, amén. Hermanos, tanto el resentimiento de Absalón como el de Aitofel causó un mal fruto en sus vidas. La venganza no trajo justicia, sino que multiplicó el mal. Sí, amén. Amén. Y entonces, hermanos, pues aquí nos damos cuenta que si nosotros tenemos alguna situación y le empezamos a dar el poder a esa situación o a ese sentimiento y no consultamos con Dios o no nos acercamos a Dios, hermanos, pues vamos a tomar decisiones incorrectas, nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos o por nuestros resentimientos. ¿Sí, hermano? Amén, gloria a Dios. Digo, la carne. Sí, A mí me tocó la carne. Entonces, de esta manera ellos pues le dieron el valor a lo que ellos sentían, a lo que ellos creían, hermano. Se acercaron, se alejaron del Señor.
Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Te sigo, hermana, o hasta ahí no tengo? No sé cómo estés. Pues, esto es todo. Quítalo otro cuarto yo. Quito yo. Oye, no va. Media hora. Veamos segunda de Samuel. A ver, Samuel habla en segunda de Samuel 12, 13. ¿Cómo empieza? Y entonces dijo David a Natán. Segunda de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remedido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Síguele, por favor. Y Natán se volvió a su casa, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayudó a David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Samuel. Sí, hermano. También volvió a perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín, y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. Sin embargo, hubo una pérdida del lado de David que complicó la tensión entre los dos generales. Esto lo vemos en 2 de Samuel 2, del 18 al 23. Dice, estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo, y siguió a Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y murió atrás, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti tus esposos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Uno de los hermanos de Joab, Asael, murió por perseguir a Abner. Sí, amén. Como era de esperar, Joab y su otro hermano, Abisaí, persiguieron a Abner hasta caer la tarde. Esto lo leemos de 2 de Samuel 2:24, dice. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amna, que está delante de Gia, junto al camino del desierto de Gabaón. Hermanos, para este momento un pequeño ejército se había formado en defensa de Abner. Allí se detuvo la persecución y cada uno tomó su camino. Abner pues se fue de regreso a Mahanaim y Joab de regreso a Hebrón.
Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 2:25. Dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, tomando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de perseguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Pero hermanos, antes de regresar a Hebrón, Joab y Abisai fueron a Belén a sepultar a su hermano que había fallecido. Esto lo puede leer usted en 2 de Samuel 2:32. Dice, tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén y caminaron toda aquella noche, Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues hermanos, como podemos ver, pues había demasiadas derramamiento de sangre, hermano. Pero si nos damos cuenta que el rey David siempre pedía consejo al Señor, hermano. Toda decisión que él tomaba era porque el Señor le había dicho qué es lo que tenía que hacer, hermano. Gloria a Dios. Él no actuaba por su impulso, sino por lo que el Señor le indicaba, hermano. Y de esa manera nosotros también tenemos que reaccionar, hermano. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que el Señor nos indica. Tal vez no esperar de que nos llegue haz esto, no, hermano, sino conocemos los 10 mandamientos, conocemos la palabra del Señor y sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto ante los ojos del Señor, hermano. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que actuar en nuestra vida cotidiana, hermanos, en nuestra vida normal, con nuestra esposa o con nuestros hijos. Bendito seas, Padre. La palabra del Señor es viva y eficaz, hermano. Sí, amén. La palabra de Dios se aplica todos los días de Sí, nuestra amén. vida, hermano. Amén, gloria a Dios. No esperemos a que diga usted, no, es que hasta que el Señor me indique. No, hermano, nosotros sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Sí, amén. Sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Así como nuestros hijos, a pesar de que tengan 10 años, los niños ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo, hermano. Amén. Y muchas veces nosotros le podemos decir cosas a nuestros hijos y a veces ni siquiera nos hacen caso, hermano. Pero ¿sabe qué? El ejemplo es mucho más importante que lo que nosotros les decimos a ellos. Sí, amén. Porque ellos muchas veces no se fijan, porque usted le puede dar un consejo o le puede decir algo a su hijo, hermano, y él lo escucha, pero no lo pone en práctica. Pero si él ve, por ejemplo, si yo le digo a Samuel, ya deja ese teléfono, no lo estés jugando, no estés todo el día en el teléfono, y yo me la paso todo el día en el teléfono, ¿qué creen que va a hacer él? ¿O qué va a decir? Pues tú estás todo el día en el teléfono, ¿no? Sí, amén. Amén. Entonces, si yo no le digo nada y ve que yo no estoy todo el día en el teléfono, pues él va a decir, no, pues mi mamá o mi papá no están todo el día en el teléfono. Amén. Amén, hermano. Amén. Y nuestro único ejemplo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Aquí en esta tierra, en este mundo, no tenemos ningún ejemplo que seguir, hermano. Sí, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí nos quedamos, hermano. Dios les bendiga, hermano. Sí, amén. Bendito sea mi bolsa de